Noticiero Popular. Periodismo sin sensacionalismo. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del Noticiero Popular. Tenemos toda la información que ustedes necesitan, quédense con nosotros, por favor. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial. Vamos a empezar a contarles las noticias más importantes y la verdad que todo sigue girando en torno al mensaje presidencial. Exactamente, es impresionante cómo todo el mundo está hablando del tema, Eduardo. Voces que están a favor, voces que están en contra, como todo lo que tiene que ver con Bolivia. Ante la delicada situación política que está viviendo el país, yo creo que no se debería desechar tan fácilmente la propuesta que hizo el presidente ayer. Sí, porque hay gente que dice que no está tan jalada de los pelos, como decimos aquí, comúnmente los bolivianos, y hay gente que está, por supuesto, completamente en contra. Habrá que ver qué pasa en los próximos días. Bueno, estos son los titulares de esta jornada. El estruendo de tambores, el paso firme de las tropas y el vuelo de las aeronaves marcaron el inicio de la parada militar en Trinidad, Beni, este miércoles. Tras 12 años de ausencia, la celebración del 192 aniversario de las Fuerzas Armadas de Bolivia regresó a la ciudad, con un despliegue de fuerza y colorido que cautivó a más de 10.000 personas presentes. El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca encabezaron el evento. La Federación de Empresarios Privados de La Paz y la Cámara de Exportadores de Bolivia exigen soluciones urgentes para la crisis del dólar. KENF pide abordar el tema en el diálogo con el gobierno, mientras la CAP reclama la liberación total de las exportaciones. La erradicación de la coca excedentaria está en riesgo. 76 días de toma en Sacaba y Chapare impiden el trabajo de los grupos de tarea conjunta, lo que podría afectar las metas de la UNDOC y aumentar el riesgo de desvío al narcotráfico. Medidas de Arce. Aceptación y debate a las acciones anunciadas por el presidente en Sucre. Sectores sociales y empresarios aguardan la convocatoria del diálogo nacional por la economía que busque soluciones a la situación del dólar y el tipo de cambio. La convocatoria a referéndum aún es analizada por el gobierno y sería anunciada para las siguientes semanas. La clase política no puede resolver los problemas del país y hasta este momento estamos en esa pugna. El presidente ha propuesto que sea la población la que tome las determinaciones y por ello un referéndum. Sobre el tema, el ministro de Justicia afirmó que las preguntas del referéndum sobre la subvención a los combustibles, por ejemplo, o los escaños parlamentarios y la reelección del presidente y vicepresidente serán definidas en un gran diálogo nacional. Justamente todas las preguntas, las tres preguntas, no las tenemos en este momento como temas cerrados que vayan a hacer una imposición del órgano ejecutivo. Le estamos planteando al país iniciar un gran diálogo nacional para tener el mejor camino y la mejor pregunta. Reitero, la única regla, el único principio que quiero transmitir es que el gobierno del presidente Arce va a escuchar a su pueblo. Vamos a blindar ese referéndum para que se cumpla, para que no sea una repetición del 21 de febrero que al final no fue cumplido por Evo Morales. El referéndum que va a organizar este gobierno va a estar blindado jurídicamente, le va a dar certeza al país y va a escuchar al pueblo boliviano. Estamos en un momento de análisis constitucional en el diálogo entre el Ejecutivo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero el presidente haberlo anunciado porque él está habilitado para hacerlo.
El presidente va a poder convocar al referéndum con las reglas actuales y lo puede hacer mediante decreto supremo, pero queremos cualificar, mejorar el proceso, y si la Asamblea quiere participar, está invitada, pero no nos va a volver a secuestrar. No vamos a tener una Asamblea que bloquee desarrollo, que bloquee créditos, que bloquee reformas estructurales al Estado. Ayer el presidente Luis Arce Catacora ha lanzado varias propuestas al país. Vamos a revisar en los siguientes cuadros cada una de ellas, por lo menos las más importantes en este noticiero popular. Ahí está la primera, las medidas que ha anunciado el presidente. Hay una convocatoria a un diálogo nacional por la economía. El presidente Luis Arce anunció la convocatoria a un diálogo nacional para abordar la crisis económica, incluyendo temas como el tipo de cambio, exportaciones e importaciones. La decisión surge tras escuchar las preocupaciones de los sectores empresariales y la población en general. Convocatoria a un gabinete social. El presidente Arce también anunció un gabinete social extraordinario donde se analizarán propuestas económicas junto a organizaciones sociales como las obreras, campesinas e indígenas. El tipo de cambio y las importaciones serán puntos prioritarios en este encuentro. Como tercer punto, las medidas monetarias. Con esta medida se va a disminuir el flujo de la llegada de divisas al país, como también la profundización del sistema de pagos de compras al exterior, beneficiando a los usuarios que tienen que hacer transacciones con divisas con el resto del mundo y aliviando los efectos que enfrentamos referidos a dólares en la economía nacional. Como cuarto punto, el plan de empleo y producción. Se lanzará un programa de créditos para jóvenes emprendedores con tareas de interés bajas. Se prevé la creación de 3.200 empleos directos y 1.000 indirectos en los próximos primeros 18 meses. Como quinto punto, incentivos a la inversión al biodiesel. Se va a ofrecer incentivos fiscales para aumentar la producción de biodiesel. Esto va a incluir un arancel cero y beneficios para la importación de maquinaria. Como sexta medida, reducir la alicuota al impuesto de repatriación de utilidades al exterior. Se va a reducir el impuesto de repatriación de utilidades y se aplicará un IVA cero para importaciones de diésel y gasolina, incentivando la reinversión de utilidades y la importación de energéticos. Séptimo punto, liberación de exportaciones. Se va a liberar las exportaciones con un plan quinquenal de abastecimiento interno para mejorar la productividad y aumentar la llegada de divisas. La octava medida, un nuevo precio de la gasolina Premium Plus, que sufrirá modificaciones de acuerdo a las variaciones del precio internacional del petróleo. Además, introduciremos una nueva gasolina de alto octanaje al mercado, la Ultra Premium 100 a un precio de 6 bolivianos con 71 centavos, que también fluctuará de acuerdo a la variación del precio internacional del petróleo. Adicionalmente, sepa el pueblo boliviano que mantendremos los actuales precios de la gasolina especial y el diésel, por tanto, esta medida no afectará a los sectores populares, sostuvo la autoridad. Como novena medida, la convocatoria a referéndum nacional con 3 temas. La subvención de los hidrocarburos para decidir con el pueblo si mantenemos o no la subvención. Escaños parlamentarios con miras a los resultados que se darán en el Censo de Población y Vivienda 2024, que serán publicados a fines de este mes para evitar su uso político. La reelección continua o discontinua del presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia para que los actores políticos no vuelvan a afectar la estabilidad y la economía de las familias bolivianas. Es importante precisar el carácter de las elecciones estipuladas en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado. La Cámara Nacional de Industrias fue la primera en proponer este encuentro nacional para hablar de economía y el gobierno está preparando ya un gran encuentro para definir las políticas económicas en el país. Todos los actores sociales, económicos, estarán presentes en este encuentro. Gracias, buenas tardes. Informarles desde el panorama político que la viceministra de Comunicación, Gabriela Halcón, ha señalado que la próxima semana se va a convocar a empresarios y otras organizaciones civiles de la sociedad
para analizar el tema económico en el país. El presidente ha sido muy concreto. Estamos tomando acciones, estamos tomando medidas. Ha planteado un diálogo nacional. ¿A partir de qué? A partir de constantes reuniones que se han ido llevando adelante desde el primer día de gestión con distintos sectores productivos, empresariales, la banca, las cámaras, organizaciones sociales, en fin, se ha ido llevando adelante productivas, empresariales, repito, con todos los sectores se ha ido llevando adelante los encuentros y a partir de ello se convoca a un diálogo. ¿Un diálogo para qué? Para poder tratar temas estructurales, uno que tiene que ver con el tipo cambiario, pero también los otros temas y se ha hecho esta convocatoria, muchas oportunidades, hemos escuchado a muchos opinadores, a muchos políticos de oposición, llamen a una cumbre, llamen a un encuentro, llamen a un diálogo y fíjense, cuando se toma la decisión, hacen el claro papel de oponerse a todo lo que se ha desarrollado, no se está resolviendo los problemas, ¿para qué se convoca? Mira, que nosotros, al margen de esas opiniones, creo que lo más importante es darle certeza al país. Los parlamentarios están analizando si en lugar de los supraestatales se puede incrementar los escaños parlamentarios de acuerdo a las cifras del censo. Podría ser una opción, pero primero es importante saber los resultados del censo, saber la redistribución de escaños y a partir de eso pues definir qué es lo que se va a hacer, pero no es necesario realizar un referéndum que prácticamente le va a costar al pueblo boliviano. Acá se puede hacer incluso un acuerdo político para decidir la forma con referente al tema de los escaños, el tema de los supraestatales y demás. Nosotros no podemos en este momento emitir los criterios correspondientes. El mensaje del presidente el día de ayer ha sido claro para que no se pueda politizar este tema prácticamente, para que no se pueda utilizar y querer conflictuar nuevamente al país. Nos vamos a tener que sentar, vamos a tener que consensuar las preguntas precisas que se va a realizarse en el referéndum y al mismo tiempo también la disminución o el incremento de escaños ya se tiene que debatir, se tiene que discutir para poder dar una pregunta precisa a la población y puedan determinar sobre el futuro del país. Evo Morales considera que tiene el derecho humano de ser reelegido. Sin embargo, abogados y la Constitución afirman de otra manera. Por ese motivo, la reelección indefinida en el país debe ser una decisión del pueblo para evitar una convulsión de intereses políticos y personales. Ustedes se acuerdan, la reelección que se tiene de manera continua, discontinua, si bien está clara, está generando inestabilidad, está generando incertidumbre. Ustedes han escuchado amenazas de convulsionar el país. Ustedes han escuchado esas declaraciones y el país lo sabe, convulsionar el país. Entonces, dejemos claro y que la gente también participe. Son propuestas que se han lanzado, ¿por qué? Porque lo que hemos visto es que se quiere quitar esa estabilidad y tranquilidad a nuestra gente y eso lo tenemos que definir entre todos los bolivianos. Entonces, ¿qué mejor manera de gobernar junto al pueblo? Escuchando a los distintos sectores, a través de un diálogo, a través de un gabinete social con las organizaciones, a través de las políticas que se van a ir asumiendo con ellos, temas estructurales para el país. Y los 3 temas en consulta a la población, creo que es importante decirlo. Ese es un gobierno que va a escuchar la demanda de la población. No deberíamos tenerle miedo a la respuesta y al voto del pueblo. Tocamos un tema importante, mucha gente está pendiente de si hay o no hay gasolina, diésel, el tema de la distribución de carburantes. Ramiro Charcas está en nuestra unidad móvil para contarnos más al respecto. Estimado Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante, por favor. Con relación a lo que indicaba acerca de los puntos que pueden tener de acopio o de venta ilegal o de contrabando, como lo hemos informado la Agencia Nacional de Hidrocarburos y todas las entidades pertinentes al respecto, se encuentran haciendo operativo a nivel nacional. En el caso de la ANH se han realizado más de 300
70 operativos en lo que va del mes de agosto, en los cuales se han podido aprender a 6 personas, 8 vehículos que se encontraban comercializando ilegalmente. Y bueno, los operativos son constantes, no son de manera irregular, se realizan todos los días y además, bueno, se lleva a cabo un plan que se denomina Plan Soberanía, que está orientado a poder realizar controles y fiscalizaciones a todo lo que es la comercialización ilegal de combustibles en el país. Ahí las palabras del gerente de comercialización de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Joel Callau, en torno a lo que significa esta distribución del combustible en diferentes departamentos. Hay más de 150 cisternas que están siendo verificados y controlados para poder tener mayor cobertura respecto a las denuncias de posible desvío del combustible. Se están haciendo las respectivas coordinaciones con las autoridades policiales para poder verificar de que esto no sea así en los diferentes surtidores, a fin de que la distribución llegue a todos y cada uno de los que realizan filas para poder acceder al diésel y la gasolina. Se está normalizando de a poco, señalaron las autoridades, y se está controlando el despacho tanto desde Sencata como desde Palmasola en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a estar ampliando esta información en las siguientes emisiones informativas del Noticiero Popular. Volvemos contigo, Soraya y Eduardo, hasta Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Ramiro. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de todo lo que vaya a ocurrir. De todas maneras, sí, se está distribuyendo con normalidad, aunque las filas continúan un tantito largas en varios surtidores de la ciudad, por lo menos acá de la sede de gobierno. Nos vamos a la pausa, enseguida retornamos con más. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a lo mejor de Lucha de Caseras. Y en la nueva prueba, el ingrediente sorpresa. ¿Usted quiere ver quién obtuvo la mayor puntuación? Pues a continuación se lo muestro. Ya listo y preparado para decirnos cómo le ha ido con el ingrediente sorpresa. Espero que bien. La quirquiña siempre cae bien en la ensalada, y en el relleno he tratado de hacerlo mejor porque mi mamá vende rellenos. En el Alto, sí. Entonces hay experiencia. Y trato de ir los fines de semana y ayudarla a preparar, a hacer cocinar. Y mami, si va bueno, es para vos. Oh, qué lindo, pero bueno, la nota va para la mamá, a ver si... Excelente la elaboración, combinación de sabores, lo que preparó su mayonesa, más de la salsa maní. Excelente preparación. Y después de haber obtenido la mayor puntuación, veamos qué fue lo que nos dijo. Este puntaje le doy a mi mamá querida, mamita Margarita. Mira, vos me has enseñado a hacer rellenos, siempre te he mirado cómo haces, siempre he observado, me ha gustado ayudarte, me gusta ayudarte. Es para vos, mamita linda. Más repercusiones sobre el referéndum planteado por el presidente ayer. El alcalde Manfred de Esvilla considera que no amerita, dice él, un referéndum para la consulta de la reelección presidencial, y se debe analizar además la pregunta de la subvención a los combustibles. Bueno, en realidad, a ver, acá depende de ver cuáles van a ser las consultas del referéndum, ¿no es cierto? Hay que ver hacia dónde se va a dirigir el referéndum. Por ejemplo, yo no creo que sea necesario preguntar si va a haber una elección continua o discontinua, porque eso ya está en la Constitución Política del Estado, en el artículo 168. Entonces, ¿para qué vamos a hacer otra consulta? Pero además ya se ha hecho una consulta con un referéndum, ese 21F, donde se ha dicho no a la reelección. Entonces, yo no creo que sea necesaria hacer una consulta en torno a este tema. Este tema debe estar cerrado. El que es presidente puede ser una vez más presidente en forma continua y nunca más. Ahí está pues la alternabilidad. Si no, vamos a tener dictadores como el caso de Venezuela, que quiere perpetuarse, o como fue el caso de Bolivia. Entonces, yo creo que eso es importante. No creo que amerite un referéndum para ese tema, porque ya ha habido el referéndum ese 21F. En el tema de la gasolina, habría que ver cómo va a ir la pregunta, si realmente se va a quitar la subvención en forma gradual o total, porque en realidad ya se ha tomado una decisión, porque ya hay diferencia en el tipo de gasolina, en la gasolina premium, que tiene un mayor costo, y la super premium, que tiene otro costo.
Empresarios y exportadores aceptan asistir al diálogo con el gobierno para buscar soluciones a los problemas económicos del país. Creemos que el presidente de Bolivia es el presidente de Bolivia, tenemos que respetar su planteamiento. Ha planteado lo que vemos, ha planteado un diálogo entre los bolivianos para encontrar soluciones a los temas económicos. Pero ¿qué vemos en los temas económicos? Vemos que el modelo económico de sustentación en base al gas ha terminado, porque no se han hecho las inversiones adecuadas. Si bien el pozo Amaya es muy importante, creemos que se debe de generar una nueva ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el government taken es muy alto acá en Bolivia. Es decir, si viene una empresa, tiene que pagar 90% para el Estado y 10% para él, o 80% para el Estado. Ni en Venezuela está en esa norma. La apertura al diálogo. Creo que desde febrero ha habido una señal justamente de acercamiento con el sector privado, y eso obviamente es bueno porque nos damos cuenta que el sector privado es vital justamente para la economía de un país y obviamente para ver estos mecanismos de mantener una estabilidad económica, ¿no? Es en esa línea que efectivamente hemos escuchado el discurso del presidente Luis Arce, y efectivamente hay puntos que involucran al sector exportador, son puntos importantes, trascendentales. Más propuestas. La Cámara de Exportadores de Bolivia pide la liberación total de las exportaciones como solución a la falta de dólares en el país. Una de las medidas habla de la liberación a las exportaciones, habla de un término de quinquenales. ¿Esto qué quiere decir? De programar o básicamente asegurar, digamos, también el mercado interno. Nosotros, como tú decías, queremos la liberación total a las exportaciones. Creo que nos hemos dado cuenta que la única forma de traer mayores divisas, mayores dólares y mayor crecimiento es exportando. Y creo que la población también se da cuenta que un país que exporta y exporta más, por ende su economía va a ser más estable. Es en esa línea que nosotros vamos a seguir dialogando y queremos que de alguna forma tengamos todo el detalle a lo que se refiere la liberación a las exportaciones quinquenales acordadas y asegurando el mercado interno. Nosotros siempre hemos dicho que el mercado interno se abastece. Hemos visto el potencial de los productos cárnicos, por ejemplo. Pequeños y microempresarios han enviado una carta al presidente pidiendo un encuentro para buscar soluciones al encarecimiento de la materia prima en Bolivia. A declararnos en emergencia nacional, nuestro sector de la micro pequeña empresa se declara en emergencia por los motivos de la falta de dólar, la especulación del dólar, la falta de combustible, ¿no? El tema también del contrabando, el tema también de la canasta familiar, ¿no? También el tema de que nuestra moneda nacional no ha perdido el valor adquisitivo en las fronteras. Tenemos compañeros que hacen viajes a desaguaderos, llevan sus productos, también traen materia prima, pero el valor adquisitivo de nuestra moneda se ha devaluado. Entonces hoy estamos presentando una nota al señor presidente donde indicamos todas estas nuestras preocupaciones y nuestra declaración en emergencia. Si esta situación no mejora, estamos viendo que nuestras unidades productivas van a cesarse a este paso que vamos y esto va a llevar a que haya una masiva despedida de trabajadores. Más repercusiones sobre la economía y la política. Esta vez opinan el alcalde Johnny Fernández y el gobernador en ejercicio Mario Aguilera. Que el presidente se ha sincerado con el país en el sentido de decir que asume que hay crisis política y asume que hay crisis económica. Cualquier medida que puedan tomarse en materia económica tiene toda la potestad el Ejecutivo Nacional para asumirla como responsabilidad que le da la propia Constitución.
En el tema del referéndum también, por lo tanto, mientras no hay una reforma parcial de esta Constitución, nosotros vamos a ser respetuosos de lo que manda y dice la ley y que le manda a través de la ley electoral que está vigente. Por lo tanto, los resultados del censo de población y vivienda tienen que respetarse dentro del marco de nuestra Constitución. Tercero, habla del tema de consultarles a los ciudadanos si están de acuerdo o no en la subvención de los hidrocarburos. Creo que eso es una competencia del Ejecutivo. No deberíamos estar poniendo al ciudadano ya a una consulta de esta naturaleza cuando sabemos que la respuesta va a ser obvia. La propuesta desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, achiquemos el Estado y mantengamos los representantes porcentualmente por población, respetando el derecho de cada uno de los bolivianos. Sobre el tema de la subvención, esta es una consulta que sencillamente tiene una respuesta para nosotros obvia, pero sin embargo, esto amerita una información técnica, un sustento, una argumentación. ¿Cuál es la necesidad de la administración del Estado para quitar o no la subvención de combustible? Y sobre el tema de la reelección, habría que conocer la pregunta, porque nosotros tenemos muy bien grabado en la memoria el 21 de febrero de 2016, cuando se hizo un referéndum para preguntarle al pueblo si la reelección debería ser indefinida o para siempre, o las veces que uno quiera o pueda. Y la respuesta fue clara. Nosotros necesitamos que esta administración pública y política sea dinámica. Evo Morales se mostró sorprendido por el anuncio de un referéndum y aplaudió la convocatoria de la cumbre económica por parte del presidente Arce. El presidente nos ha sorprendido a todos los bolivianos con el referéndum. Yo veo es solamente para cambiar la agenda mediática, para distraer a la población de la grave situación económica del país. Pero además de eso, ese tema del referéndum sobre levantar o no levantar el tema de la subvención, el tema de la candidatura o la reelección de Evo o los escaños, pues no resuelve estos temas. ¿Qué va a resolver? No lo resuelve. Pero además de eso, es poder ejecutivo, no es poder decorativo. El poder ejecutivo tiene que ejecutar, pues. Si algo está mal, no necesita llevar al pueblo consulta, lavarse la mano al pueblo, ¿no? Tiene que ejecutar para el bien de todos los bolivianos. Yo al saludo felicito al presidente Lucho. Primero reconoce que Evo está habilitado como candidato a presidente. En el referéndum, ¿quién está buscando cómo hacerme inhabilitar con el pueblo? La consulta sobre la elección definitiva o discontinua o continua. El presidente tiene que ser muy responsable, hablar con sinceridad y con transparencia. ¿Cómo se resuelve el tema económico, el tema combustible? Saludo cuando él habló por fin del diálogo nacional. El 2023-22, entre redes sociales, el presidente tiene que convocar a un encuentro o cumbre nacional con todos los actores políticos, sociales, con dirigentes, sectores sociales que realmente luchan por una reivindicación, pero también por la nación. Por supuesto, el Estado, los representantes de alcaldías, las gobernaciones. Después, a 2 años recién se da cuenta que era importante. El expresidente Evo Morales ha sufrido una brutal caída cuando bajaba las escaleras del Hotel Casablanca luego de brindar una conferencia de prensa en su estadía en Santa Cruz. La conferencia se realizó hoy miércoles en el segundo piso del hotel, en el que el líder cocalero convocó para referirse al mensaje presidencial del presidente Luis Arce. Crecen las demandas de diferentes sectores. Los tractoristas del Valle Alto en Cochabamba protestaron en las puertas de la ANH Cochabamba exigiendo que se incremente la cantidad de venta de combustible para la maquinaria agrícola. Se han venido y entonces y ellos están a la espera. Entonces, en caso que no vamos a ser atendidos, entonces vamos a masificar y lo hemos hecho conocer ya. ¿Qué cantidad de diésel es lo que requieren por tractor? Por tractor nosotros no requerimos tanto, requerimos de 60 litros a 80 litros por día. Y eso 200 bolivianos a 250 bolivianos. ¿No es cierto? Eso es lo que se requiere por día, una maquinaria agrícola. Ahora, no nos quieren vender esa cantidad, prefieren vender a los camionetes que ni siquiera algunos que viajan, 1.500, 2.000 bolivianos
en un solo carguillo, en los surtidores. Prácticamente no sobra ya para el sector agricultor. ¿Cuántos tractores están siendo perjudicados? A nivel de Valle Alto estimamos nosotros unos 6.000 tractores. 199 de las Fuerzas Armadas. Tras 12 años, el Ejército Nacional celebra su creación nuevamente en Trinidad Beni. El presidente Arce asistió al evento y pidió a los militares reformas que eviten intentos de golpe de Estado que afecten a la democracia. El mandatario también comprometió a la institución castrense la actualización de la doctrina militar. El presidente Luis Arce ha participado de la parada militar en homenaje a las Fuerzas Armadas y también en su discurso ha llamado a una transformación precisamente de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han jugado un papel importante en la consolidación de la democracia y en la constitución del nuevo Estado plurinacional de Bolivia. Todas las bolivianas y bolivianos esperamos que ese compromiso se ratifique día a día con los intereses sublimes de la patria. Las Fuerzas Armadas no deben escatimar esfuerzos para llevar adelante un proceso de transformación, hoy más que nunca, para el bien del Estado y de nuestra sociedad. Por ello, como su capitán general, demando que sigan esta directriz con sacrificio, compromiso, convicción, dignidad y honor, subordinación y constancia. Las Fuerzas Armadas tienen pendiente una serie de reformas orientadas a su imperiosa y necesaria transformación, puesto que aún se evidencia la existencia de resabios de la injerencia extranjera, particularmente en la formación pre- y posgradual de los cuadros militares bajo los lineamientos de la anacrónica doctrina de seguridad nacional impuesta en el continente por los Estados Unidos, que jamás promovió los valores democráticos. Vamos hasta Cochabamba. Más de 70 días en la toma de diferentes instituciones en Cochabamba están perjudicando la erradicación de cultivos de hoja de coca excedentaria en ese departamento. Gracias a este conflicto entrópico de Cochabamba, que no permiten que nuestro director de UDESTRO entre a sus oficinas, no se puede avanzar relativamente con temas de lo que es racionalización. Tenemos 7 campamentos que no están operando hasta la fecha, desde el momento de la movilización. Una vez más queremos indicar, de los 21 campamentos en totalidad a nivel nacional, solo 12 campamentos van operando. Tenemos metas que cumplir. Exactamente esta gestión tenemos que erradicar 10.525 hectáreas. Pero ha sido harto el esfuerzo, este trabajo, para entrar en esta tarea de erradicación y racionalización, que hasta la fecha tenemos avanzado 4.470 hectáreas, que especifica 42% de avance a lo que es 10.525 hectáreas. Ha sido un gusto informarles hasta este instante que acaba el Noticiero Popular, Eduardo. Ha sido un gusto. Gracias, amigos, muy gentiles. Hasta pronto. Noticiero Popular. Periodismo sin sensacionalismo.